Hola. Buenos días. Buen día. Soledad Torres, profesor de del Colegio Hola. de Graduados. Hola. También y es una de las encargadas de este ciclo de entrevistas. Buen día, profesor, le agradecemos su tiempo para darnos esta entrevista, que forma parte de un ciclo del Colegio de Graduados en Antropología de la República Argentina, el ciclo en el que se entrevista a diferentes antropólogos de diversos países y academias nacionales. ¿De qué habla exactamente, o más exactamente, con mayor precisión, esta idea de antropologías del sur? ¿Podría desarrollar un poco este término? Yo creo que se podría decir también que se trata de antropologías segundas, ¿no? Considerando que la antropología es como ciencia, es una invención o un producto cultural, como se diría hoy en terminología neoliberal, del siglo XIX europeo, aunque la pregunta antropológica, es decir, la pregunta sobre los otros, sobre la otredad, se da en todos los tiempos y en todas las culturas. Se vuelve ciencia esa pregunta en el siglo XIX europeo, y de ahí se da un proceso de difusión de la antropología hacia otras partes. Entonces, en muchas de esas otras partes, por ejemplo América Latina, África, Oceanía, Asia, surge la antropología como disciplina científica, como una antropología segunda, es decir, como resultado de un proceso de difusión. Y como sabemos, aunque estudiamos recientemente muy poco la difusión, como el difusionismo era algo ya que totalmente pasado de moda, la difusión no es un proceso lineal, no es un proceso único, sino es un proceso de aceptación, de imposición, de imitación, de selección, y en ese sentido empiezan a surgir antropologías segundas heterogéneas, algunas más orientadas hacia el norte, hacia las antropologías primeras más influenciadas por las antropologías originarias, y otras que se orientan más hacia el análisis propio, buscando también elementos teóricos y modelos explicativos propios. Y en ese sentido se dan antropologías segundas que son del sur en primera instancia, porque están en los lugares que durante mucho tiempo han sido solamente lugares de estudio de las antropologías originarias, y en un segundo sentido se vuelven antropologías del sur porque piensan que pueden contribuir con una perspectiva propia al análisis tanto de su propia realidad como a la configuración de una nueva antropología mundial, donde hay diferentes voces y miradas, y no solamente las del norte, sino también las del sur. En relación a esta preocupación por las antropologías del sur, surge, si no me equivoco, el proyecto Adela. El motor principal no fue tanto esto, sino dado que se trató de un proyecto impulsado y establecido por la Red MIFA, la Red Mexicana de Instituciones de Formación de Antropólogos, que es una especie de asociación de prácticamente todas las escuelas de antropología del país. Y la idea era, más bien, en primera instancia, hacer una especie de autoanálisis de la antropología mexicana, especialmente de la antropología que se practica en las instituciones académicas. Y ahí, de alguna manera, para algunos de nosotros sí interviene la perspectiva de la antropología del sur. Para otros colegas era más importante tener una visión del país, que hay un proceso de transformación que empezó en México en los 80s, es decir, después del desastre, el famoso síndrome mexicano, es decir, después de la crisis que empezó en el 82, la crisis petrolera, de la deuda externa que influyó en toda América Latina y que implicó una transformación de las políticas públicas de educación, y empieza todo esto, lo que en muchos países de América Latina también se ha visto como mecanismos de evaluación que tienen un elemento bueno,
el elemento de que hay que dar cuenta de lo que se hace, especialmente cuando uno vive del presupuesto público, es decir, uno vive de los impuestos de las personas, pero que se ha convertido en un mecanismo para reforzar criterios burocráticos sobre los académicos, un mecanismo para imponer, como lo vemos por lo menos muchos de nosotros, una visión de la ciencia que es la visión de las ciencias naturales o exactas, y también de imponer un modelo de, vamos a decir, empresarial, gerencial en las universidades, y que viene con tanta fuerza que a los individuos y también a los directivos no les parece quedar mucha alternativa, o le entras o le entras. Entonces la idea era también si podemos ver en el conjunto el resultado de estos procesos de alguna manera y tratar de ver si podemos no solamente defendernos, sino incluso hacer una contrapropuesta a partir de una reflexión sobre qué es lo específico de las ciencias sociales y particularmente de la antropología. Eso fueron también motivaciones para esto, y algunos lo ubicamos también en las antropologías del sur, donde una pregunta para la cual no tenemos respuesta, creo yo, tenemos esos procesos en muchos países de América Latina, y ahora vemos como en Europa surge el proceso de Bolonia, donde hay muchos elementos que nosotros ya sufrimos desde hace 15 años, ahora ellos los están imponiendo también en sus universidades, ¿no? El control sobre los estudiantes, la reducción de los espacios colectivos, etc. Usualmente tampoco en el sur suele aparecer esta otra antropología, es decir, la propia antropología. En ese sentido, ¿cree usted que quienes hacemos antropología en el sur colaboramos de algún modo a la producción de la subordinación de esas antropologías del sur? En caso de que esto fuera así, ¿con qué recursos potenciales contamos los del sur para promover el conocimiento de las antropologías del sur? Yo creo que sí, porque, por ejemplo, en muchos lugares en México, durante un buen tiempo no se apreciaba la antropología propia. Uno veía y se veía cómo se estudiaba la antropología en las grandes escuelas, ¿no?, que se criticaban o se aceptaban según la posición del profesor. Y luego la antropología propia era una especie de una cadena de errores, de formas realmente subdesarrolladas de la antropología, a pesar de que, digo, uno puede estar de acuerdo o no, yo creo que casi nadie está de acuerdo con el indigenismo tradicional, pero era una forma de pensar el país y una forma de combinar lo que daba la antropología mundial para entender el país, y no solamente para entenderlo, sino es un poco como en el siglo XIX, ¿no? Nadie quiere reproducir el paternalismo de aquella época, pero también hay que ver que mucha gente pensaba que eso era algo bueno, que tenía que hacer, ¿no? Y así también para el indigenismo. O los intentos de pensar el país en términos de una aplicación creativa del marxismo o del neoevolucionismo, esto durante mucho tiempo era visto con bastante desprecio. Entonces hay una especie de ocultamiento, como tú también dices, de los esfuerzos propios, que al ser esfuerzos segundos, ¿no?, que siempre se tienen que justificar frente a una antropología mucho más desarrollada, desarrollada en términos de revistas, de organización, de instituciones, de bibliotecas, de universidades, pues tiene ese problema de afianzarse. Hay algo a veces como decimos en México, de manichismo también en eso, ¿no? Y la otra causa es mucho más objetiva. Esto ha cambiado en los últimos años, pero si uno quiere obtener un libro sobre antropología colombiana o costarricense o peruana, es bastante difícil conseguirlo. Incluso uno ve aquí como de editoriales internacionales como Siglo XXI o como Alianza, los libros se editan acá, es Alianza, no sé cómo se llama, Argentina, o Siglo XXI
de Argentina, y es muy difícil conseguirlo en México, a pesar de que el siglo XXI es una editorial mexicana. Esto creo que está mejorando a través de estos sistemas como los brasileños con su Cielo, o en México con Redalic, donde ahora tenemos mucho más acceso a las revistas de otros países. Ahí sí hay un cambio, creo que importante, ¿no? Pero es un cambio relativamente reciente, y si uno piensa, por ejemplo, en Sur-Sur, ¿qué es lo que uno puede saber de la antropología hindú, o de la antropología de Indonesia, o de la antropología de Sudáfrica? Pues uno no sabe ni dónde empezar. Siempre la ciencia social sirve para transformar la sociedad, a veces para volverla más conservadora y más explotadora, a veces para hacerla más liberal, tal vez no se puede decir, pero más tendiendo hacia la liberación y hacia la igualdad. Pero si uno se da cuenta de que uno es financiado por población que no tiene resueltos sus necesidades básicas de comida y de techo, pues yo creo que eso lo vuelve más angustiante también para los que tenemos el tiempo y los medios para estudiar la sociedad. En su conferencia usted señaló las diferentes expectativas de los alumnos de las carreras de antropología cuando ingresan a estudiar. Y también es cierto que los antropólogos profesionales y quienes hacemos investigación tenemos perspectivas diferentes sobre lo que es y sobre lo que debe ser la antropología. En ese sentido, usted se puede señalar las dificultades de la antropología como disciplina empírica en reconocer denominadores comunes a las posiciones diferentes al interior de la disciplina, y de allí señaló su carácter preparadigmático. ¿Usted considera que este es el estado natural, entre comillas, de la antropología, o existe la posibilidad de que la disciplina evolucione hacia marcos más homogéneos que conduzcan a la definición de algún tipo de paradigma en su interior? El evolucionismo del siglo XIX es un paradigma que tiene esas características que señala Kuhn, pero yo creo que es una situación inicial que no veo yo que se vaya a repetir. Si uno va a un médico y ve que tiene libros ahí de medicina del siglo XX o del siglo XIX, entonces mejor uno va con otro médico, ¿no? Porque esas cosas ya no sirven, ¿no? En cambio, en la antropología, si alguien dice un autor no sirve, lo único que está diciendo que a él en ese momento no sirve. Pero 20 años después, incluso uno se da cuenta con autores que uno leyó y dijo, no, pues eso no. El difusionismo es un buen ejemplo, ¿no? El evolucionismo del siglo XIX, uno decía, eso no sirve. Pues yo creo que sirve bastante, porque lo que aparece allá es toda la ideología del desarrollismo y del progreso individual y todo esto. Y el difusionismo peor todavía, ¿no? Eso nosotros en México prácticamente no lo estudiamos. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de globalización, ¿no? O sea, hablamos exactamente de esos procesos que los difusionistas de fines del XIX y comienzos del XX estaban estudiando. Cómo aumenta el contacto entre las sociedades, cómo se impone de repente la idea de que hay una sociedad. Claro, para ellos es algo con la antigua Egipto, ¿no? Pero hoy es el American Way of Life, donde realmente ya se inventó todo y nosotros solamente tenemos que adoptar lo que ellos ya nos prepararon. Es decir, en ese sentido hay siempre la posibilidad de regreso, de una nueva lectura. El regreso no es simplemente un regreso, sino una nueva lectura, en términos hegelianos, una superación de una lectura pasada, que significa primero volver a hacer la lectura, o de encontrar textos que Marx es un buen ejemplo, porque Marx en la antropología del siglo XIX, como todo el mundo sabe, no jugó ningún papel, ¿no? Es un regresar a un autor que en esa época ni siquiera ingresó a las universidades. Entonces, en ese sentido, tenemos un proceso de discusión permanente, y una discusión que también obtiene parte de su virulencia por el hecho de que siempre hay también antropólogos que quieren aplicar ese conocimiento, lo quieren usar
o lo quieren preparar para algunos que lo quieren usar, otros no, otros dicen mi tarea es crear conocimiento y lo demás es otra cosa, ¿no? Pero otros dicen, incluso los que dicen que lo demás es otra cosa, están viendo cómo los resultados de la investigación antropológica son utilizados para formular estrategias políticas o de política cultural o de política social o algo así. En ese sentido, creo que va a ser muy difícil pensar en un paradigma o algo así. Lo que sí hay que garantizar, más que buscar denominadores comunes, es garantizar la libre discusión de ideas, que a veces es bastante menos libre de lo que pensamos, porque están metidos cuestiones de partidos políticos, de bloqueos por tradiciones de pensamiento y recientemente también por la organización universitaria, ¿no? Si tú estableces un sistema de evaluación que evalúa a los profesores y a las instituciones de manera anual, a los estudiantes yo creo que sí se les puede evaluar así, porque es un proceso preparatorio, pero si lo haces para las instituciones, significa que poco a poco vas a cortar proyectos de larga duración, proyectos de envergadura, ¿no? Porque entonces todo el mundo va a pensar, a fin de año tengo que presentar algo, ¿no? No puedo decir, estuve pensando en mi proyecto, porque entonces me van a penalizar, ¿no? ¿Usted considera que es importante que haya asociaciones profesionales y que los antropólogos profesionales estén organizados de esta manera? Sería importante en función de lo que yo decía, en términos de promover la discusión, hacer que lo que es importante, por lo menos en el caso mexicano, de que los antropólogos que no están en las instituciones académicas, que participen en el debate, ¿no? Porque cuando uno ve, por ejemplo, las revistas, casi solo publican los antropólogos que están en la academia, se entiende por qué. Si yo trabajo en una empresa, no tengo el tiempo. Si trabajo en una institución gubernamental, a veces no tengo el permiso de publicar sobre eso, o es muy conflictivo, tengo que esperar, ¿no? Pero deberíamos encontrar alguna forma más organizada, porque si yo estoy en una institución académica, estudio algo, lo primero que hago es voy con mis colegas que están trabajando en las instituciones públicas y en las empresas, porque son los que saben, ¿no? Entonces deberíamos encontrar formas para que la mayoría de los antropólogos que no están en las instituciones académicas participen también en las revistas, participen en los eventos, en la medida en que se pueda. Eso se me hace lo más importante. La cuestión de lo otro, del control de la profesión, todas las cuestiones de control y todo eso no me parece muy... Eso se vuelve una burocracia muchas veces que no tiene mucha... Pero sobre eso no sé mucho, ¿no? Entonces más bien lo pienso en esos términos. Y allá nosotros yo creo que tenemos mucho déficit y admiramos ciertamente a los brasileños con su Asociación Brasileña de Antropología y también la Red Centroamericana de Antropología, que es la otra organización muy distinta de ABA, pero también una organización que ya tiene como 15 años manteniendo una cierta comunicación entre los países centroamericanos, que son los dos organizaciones que a mí me parecen los más, digo, tal vez son los únicos que conozco, las únicas que conozco, pero son los que más me llaman la atención. Y con respecto al carácter gremial de estas instituciones, ¿cree que están llamadas a cumplir algún papel en la protección o en la promoción de los derechos y de las incumbencias que tiene la profesión de los antropólogos frente a otras profesiones como pueden ser la de la sociología, la de los trabajadores sociales, las ciencias políticas? Yo creo que depende mucho del país probablemente también, porque por ejemplo en México tenemos la institución antropológica más grande es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde están casi todos los arqueólogos, pero ahí están por ejemplo con antropólogos sociales, etnólogos, lingüistas, antropólogos físicos, tienen 3 escuelas, pero están por ejemplo con arquitectos y con
otras disciplinas que tienen que ver con la protección de los monumentos prehispánicos y también con los monumentos coloniales, es decir, tienen que ver, su trabajo profesional tiene que ver directamente con el trabajo profesional de otras profesiones no antropológicas. Luego hemos tenido en México el hecho de y creo que sigue siendo así, aunque hay ahora los problemas con esto, las maestrías siempre han sido espacios de socialización antropológica de gente que no se ha convertido después en antropólogos. Les incluiría, aunque no quisieran, solamente porque tienen un grado de antropólogo, o se les excluye porque no tienen la licenciatura en antropología. Yo creo que ahí toda la cuestión del control se vuelve muy complicado y sería más conveniente dejarlo como un espacio de discusión, y si ahí surgen iniciativas concretas de defensa de algo, ¿no? Entonces ya hay que ver cómo se hace, y muchas veces probablemente tenemos mucho más en común con sociólogos. Ahora, por ejemplo, hay carreras que antes no había, que son de geografía humana. Antes no había eso, ahora hay varias carreras que están muy cercanas también a la antropología. Entonces eso yo creo que es una cuestión más bien de táctica que de otra cosa. Hay un tercer punto que me parece importante en relación a las asociaciones profesionales, y es uno al que usted hizo referencia, que es el de la ética, que tiene que ver con esto que usted lo plantea en términos de control, me parece. En ese sentido, ¿usted considera que cada asociación de antropólogos debe tener su propio código de ética, que debe haber un código de ética internacional, que los códigos de ética deben ser regionales, nacionales, o por el contrario, cree que este tipo de iniciativas no son indispensables y necesarias para el ejercicio profesional? Pues necesarias ciertamente no son, porque simplemente en muchos países no existen. Entonces existe la antropología sin esos códigos. Lo que sí creo, no sé si es conveniente tener un código, porque las situaciones son tan multiformes que es un poco como con los catecismos, ¿no? Donde hay reglas muy claras, pero luego la realidad es tan diferente que hacer códigos que luego se pueden convertir en elementos incluso legales, me parece que eso es muy cuestionable. Lo que sí creo que deberían hacer las asociaciones de profesionales es promover la reflexión ética. Por ejemplo, en el colegio de nosotros, el CEAS, el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, varias veces ha tratado de promover esa idea. También la idea de un código no ha prosperado. Sí sigue siendo una preocupación del CEAS y de varios de nosotros también, de que en las escuelas de antropología se toque el tema y que los estudiantes y también los profesores, desde luego, y los egresados, vean que hay problemática ética que tiene que ver con el ejercicio de la profesión, con el aprendizaje de la profesión, que cuando estudiamos la sociedad tenemos que ver con personas y que ahí, pues en la relación con ellos surgen temas de ética. Yo optaría más bien, pero eso es muy profesional porque tampoco lo tengo así tan claro, de promover la reflexión de la ética a partir de casos conflictivos, donde los estudiantes y también los profesores y los egresados aprenden a argumentar éticamente, ¿no? Es decir, de formular fundamentaciones para valores, de encontrar maneras lógicamente correctas de aplicar ideas sobre valores, de resolver problemas éticos que muchas veces no tienen una solución matemático-lógica, o sea, sí o no, sino a veces es más menor, ¿no? O sea, cómo se resuelve eso, cómo se hace en colectivo una reflexión ética
en un proyecto de investigación donde también hay diferentes intereses. Yo creo que eso sí es importante hacerlo y eso sí lo deberían promover las asociaciones de profesionistas, porque además tienen, a partir del ejercicio profesional, tienen muchos casos conflictivos que pueden poner como ejemplos de cómo se podría resolver eso y qué implicaciones tiene resolverlo de esta manera o de otra forma. ¿Qué lo hace feliz de ser antropólogo? Hay por lo menos dos elementos importantes. Uno es, me parece una profesión muy interesante, es decir, uno trata con fenómenos interesantes, uno tiene la oportunidad de hacer de tiempo completo lo que muchos ciudadanos hacen, es decir, tratar de entender su sociedad, conocer las diferentes facetas de ella, explicarse la situación en la cual ellos mismos viven. Yo puedo hacer eso todo el tiempo y puedo hacerlo de manera profesional con instrumentos que me da la antropología. En ese sentido me parece una cuestión fascinante. Y por otra parte, aunque suene tal vez un poco patético, pues yo creo que la sociedad está bastante mal y si queremos, es un poco como el legado del inicio de las ciencias sociales. Cuando uno ve los inicios, casi todos los antropólogos del siglo XIX creen que ahora tienen un instrumento para mejorar la sociedad. Desde Comte en adelante, pasando por Marx hasta Kropotkin y todos ellos, piensan que ahora, no solamente ellos, sino ahora la especie humana por primera vez tiene la oportunidad de transformar la sociedad científicamente, es decir, conociendo las causas de la miseria y por lo tanto pudiendo ofrecer caminos hacia una sociedad mejor. Y yo creo que en ese sentido uno, aunque tal vez no haga lo que debería en todos los momentos, uno como antropólogo se sabe participando en esa tarea de tratar de entender para cambiar. Eso también es un elemento, pues, para mí por lo menos muy importante. Muchas gracias. Bien, entonces ahora sí cerramos formalmente la entrevista y le agradecemos por... Gracias a ustedes y muchas gracias también al IDES porque me dio la oportunidad de venir una vez más acá y pues muchas gracias. Gracias, Y la